Justo acabo de salir ahora mismo del cine de ver la tercera entrega de esta franquicia de 28 días después, que es una franquicia que me he puesto un poco al día en las últimas semanas y aunque recuerdo vagamente haberla visto hace tiempo, no creo que no la vi completa, pero sí que me llevé esas sensaciones de ser una película bastante distinta, sobre todo desde ese inicio donde aparecía pues esa ciudad de Londres vacía, ¿no? Y daba bastante impresión. Pero hace poco pude ver esta película completa junto a la secuela directa de 28 semanas después, que la verdad es que también me sorprendió bastante, la vi a la cosa de unos días y el nivel de ambas películas era muy bueno y por lo tanto, aunque no es una franquicia que igual que me pasó cuando os expliqué en el caso de Misión Imposible, pues que no llevaba mucho tiempo siguiendo y que acabo de entrar este mismo año, aún así tenía bastantes ganas de ver esta película. Han pasado unos días del estreno, pero las dos otras películas anteriores de la franquicia me dejaron muy buenas sensaciones y mira que no es mi género favorito el mundo de los zombies, pero me parecieron películas originales, con un punto filosófico que te hacían pensar sobre el tema de la humanidad, de la sociedad, de la evolución, de cómo afrontar en un estado de supervivencia determinados momentos que aparecen en la película y por lo tanto era una película que ha despertado bastante interés en el público y yo también tenía ganas de ver ya después de su estreno. Pues sin más dilación, metamos ya la directa a la crítica y análisis con spoilers en este caso de esta película de 28 años después. Una cosa que incorpora bastante bien y que me ha gustado de esta última entrega, de esta tercera entrega, es que consigue introducir un tono más fresco, un poco más de frescura, de innovación a determinados puntos de la historia que se va a presentar en esta película, con bastantes referentes, sobre todo de productos que ha habido, no solo en el género cinematográfico, sino por ejemplo en la animación, ¿no? Y me ha recordado mucho, como digo, una de las referencias que he visto, no sé si se ha buscado tanto como referencia, pero que constantemente iba pensando a medida que veía la película, era esta serie de Ataque a los Titanes, Attack on Titan, de productos anime japonés, que bueno, ha dado pues diferentes mangas, diferentes series o incluso películas, y había esos momentos de incertidumbre, de apariciones, de determinadas formas nuevas que se van presentando en la película, nuevas formas, desde por ejemplo un zombie que es conocido como el alfa, ¿no? En los distintos grupos que aparece, o pues los determinados zombies un poco más pequeños, o incluso algunos un poco deformados, con una forma un poco extraña, abrupta, y que causa hasta escalofríos, ¿no? Aunque no sean los que se ven más peligrosos a lo largo de la película, han sido, digamos que unos de los que me lo han hecho pasar peor, porque era la forma de desplazarse, de moverse y la creatividad. Yo creo que la creatividad ha sido muy importante a la hora de diseñar los diferentes personajes de zombies que van apareciendo en la película y es uno de los puntos más fuertes que le veo. Pero de otra manera, mientras que eso ha ido sucediendo de manera constante y continua en la película, acompañado de una fotografía que ya había visto algunas pinceladas que han dejado tanto creadores de contenido como diferentes críticos que sigo han ido comentando todo el tema, todo lo que tiene que ver con esa fotografía, con la paleta de colores, con las localizaciones, con la acción que sucede, cómo está grabada, cómo está rodada, los cambios de día y de noche, la luz, cómo se juega con la luz. Sobre todo los tonos rojizos, ¿no? Algo que por ejemplo me ha recordado mucho a REC, ¿no? En aquella película de terror, que en esos momentos de oscuridad también sucedía en 28 semanas después. En algunas escenas se jugaba mucho con el factor oscuridad, con esa noche, pero aquí se incluye diferentes tonos de colores que ayuda un poco a crear esa tensión en los momentos que hace falta más tensión al espectador durante la película, ¿no? Y no hablo ya de jumpscares o de sustos concretos, sino de momentos de pasarlo mal, de momentos de incertidumbre más en sí de sustos, sino de la atmósfera que se crea, ¿no? De la atmósfera que se genera. Pero de todas maneras, la película tiene muchas treguas, tiene muchos descansos, muchos parones, y quizás una cosa que en comparativa, si hago la comparativa, que a lo largo de la crítica pues voy a ir haciendo con las dos entregas anteriores, y aunque la película pues tiene muchos puntos claves y comparte muchos puntos claves de lo que hacía buena a las dos anteriores, creo que por otro lado tiene ciertos elementos, ciertas características en comparativa con 28 días después y 28 semanas después. Ha habido como una mezcla, ha habido como un batiburrillo en la película, o a mí me ha llegado de esta manera a la hora de evaluar el ritmo de la película y cómo iban sucediendo todas las cosas en la historia que se nos presenta desde el principio de la película, con un padre y un hijo en una isla, ¿no? Que se encuentran en una isla que está apartada, donde se les llama nativos, ¿no? Han sido criados allí, han sido criados sin conocer nada del mundo prácticamente, más que lo básico, que tener que ir a cazar, que tener que ir a hacer diferentes pruebas, alimentarse,
cuidar de la familia, pero es una isla, se encuentra en una isla que está apartada pues de todo ese entorno donde se encuentran la mayoría de zombies. En ese trance, en ese espacio que ha habido en la película, entre una primera parte que me ha dado esas vibras que tuve con la segunda entrega, que diría que si tengo que evaluar de momento de estas 3 entregas que ha habido y por cómo acaba la película, da la sensación de que puede abrirse a nuevas entregas de la franquicia. No me parecería mal, porque creo que hay muchas cosas, tanto de ese aspecto técnico como filosófico, que se pueden aprovechar en futuras películas de la franquicia. En este primer viaje de estos 2 protagonistas que se presentan al principio, de este padre interpretado por el actor Aaron Taylor Johnson, que a mí me ha costado reconocerlo al principio, y la verdad es que, o sea, ha estado muy bien, no ha sido algo que haya durado toda la película por las apariciones que tiene, y no su aparición no es predominante en toda la película, pero ese primer tramo en el que acompaña a este niño, a este hijo que con el nombre de Spike, que tiene que hacer diferentes pruebas para familiarizarse con este mundo de zombies, con lo que espera allí fuera, con lo que se espera de él en esta nueva sociedad. He visto como referencias y también determinados guiños a, por ejemplo, la película The Road, ¿no? Una película también apocalíptica, que aún no centrándose puramente en el género de zombies, ¿no? Y bueno, había escenas muy duras en determinadas casas, ¿no? Donde había canibalismo y todo, y una película muy dura que si no habéis visto recomiendo ya ver. Pero ha habido escenas de esta película que en esa primera fase de exploración de la película, pues por un lado me han transportado al tono, al ritmo que tenía 28 semanas después, y se centraba más en una frenesí, un ritmo súper trepidante en el género de película de zombies, que constantemente no paraban de suceder cosas y no te dejaba aliento prácticamente después de ver la película. Y es una película que me sorprendió y casi que está, ya digo, que en mi puesto favorito de la franquicia en este momento. Pero es un poco lo que he visto en el principio, incluso la primera misma escena antes de que conozcamos a estos 2 personajes protagonistas en la historia. La primera escena a modo de flashback ya nos muestra algo muy similar al inicio de 28 semanas después, que se me ha hecho un poco redundante, ¿no? Una escena de escapada en un prado enorme, ¿no? Donde un niño corre hacia una iglesia y tiene que cubrirse y tiene que protegerse del ataque de una manada de zombies que lo van persiguiendo, de una manada de estos humanos infectados por el virus. Pero sí que desde ese punto, ¿no? Y por eso lo utilizo, esa referencia en este instante, desde ese mismo punto inicial del flashback de la película, con la que arranca 28 años después, se instaura en la película este ritmo trepidante, este ritmo tenso, sorpresivo, ¿no? De que van pasando cosas que no te esperas continuamente, y una huida constante de los personajes, y un sufrimiento, empatizas si te metes dentro de la piel de los personajes en esta primera parte de la película, empatizas con esa tensión, con esa preocupación y con esa desesperanza, ¿no? Un poco la idea de la desesperanza en esa primera parte, y un ritmo muy ágil que en el momento en el que conocemos a uno de estos tipos de zombie, a este alfa que mide no sé cuántos metros y bueno, tiene cierta parte de su organismo, no entraré en detalle, pero que digamos que se han esmerado en darle potencial también a esto, sino por sus acciones, ¿no? Por la forma de perseguir, por la forma de acabar, ¿no? De arrancar desde la cabeza a cualquier humano que se encuentra, en vez de la típica mordedura que habíamos visto hasta ahora en la franquicia. Y es bastante salvaje, y desde la aparición que tiene en esta primera parte de la película, una persecución que se produce, ¿no? En esta conexión que hay entre el lugar que habitan los 2 protagonistas de la historia al principio, este padre y este hijo, y este niño Spike, y el resto de la sociedad con la que conviven, pues está a cierta distancia de esta isla donde hay todos los recursos, donde tienen que ir a hacer estas pruebas para que pueda salir más adelante su hijo a toda esta extensión de bosque y de prados que se encuentra fuera de la isla. Y para poder llegar ahí hay un umbral que, bueno, está cubierto por el mar, por un océano, y hasta que no baja la marea lo suficiente no pueden cruzarlo, ¿no? Y es como tanto el arranque como el final, todo esto acompaña y aumenta esa sensación que yo creo, y es la que me ha llegado más como mensaje de la película, digamos, a la hora de la sociedad en sí, por un lado de los zombies, pero también reflejado en la madre de este protagonista, de este chaval, de Spike, que, bueno, vamos a conocer que tiene determinado problema médico que se va a resolver más adelante en la trama, pero que de alguna manera su forma de actuar, su forma de mirar, ya desde las miradas, ¿no? También es una película que eso es un punto muy bueno que tiene, una película que funciona muy bien en las miradas, y por eso Aaron Taylor Johnson en esa primera parte me ha funcionado muy bien, porque en esos gestos que utilizaba me ha gustado mucho su interpretación, aunque no haya aparecido en toda la película. Luego, por otro lado, pues el personaje también de que la actriz, ¿no? Que da vida a esta madre de Spike, pues también me ha gustado mucho su rol a la hora de abrir conciencias, ¿no? De abrir la mente del espectador y de replantearse muchas cosas. Incluso más adelante va a haber un punto
en el que en esa segunda parte de la película, que yo creo que ya difiere bastante de la primera y entra más en lo que quería jugar el director Boyle aquí. De hecho es la parte que más me ha recordado por momentos a la primera entrega de 28 días después, un poco la calma en la tempestad, ¿no? De reflexionar sobre cuál es nuestro papel aquí, cuál es el siguiente paso, ¿no? En esta situación de desesperanza, de incertidumbre total, no por el hecho de la aparición de los zombies, sino por las mismas consecuencias sobre los impulsos de los humanos que habitan, ¿no? Desde los mismos humanos que aparecían en 28 días después, ¿no? Y que realmente había momentos en los que esos mismos humanos, esos soldados de la primera entrega daban más miedo que los mismos infectados, ¿no? En este caso, en el caso de 28 años después, pasa un poco lo mismo con los habitantes de esta isla, ¿no? Que se nos presenta al principio, que a medida que vamos avanzando en la segunda parte de la película, vamos a ir profundizando más en la relación entre el hijo y la madre, ¿no? Y conocer un poco pues este vínculo, ¿no? Y estrechar más este vínculo entre los dos personajes y ver otro lado más humano de la sociedad en este escenario posapocalíptico. Necesitaba como algo que la diferenciara un poco de la segunda entrega y que le diera pues algo un poco más de identidad a esta película, y eso lo ha conseguido, ¿no? Aparte pues de toda la parte técnica, todo ese manejo de las cámaras, de planos constantes en picados, diferentes planos de muchos ángulos en esta especie de estilo medio documental, pseudo documental, que funciona también para estas películas, porque a lo mejor con otra franquicia, con otras películas, esto podría no funcionar, pero en el caso de esta franquicia parece que es todo un éxito, ¿no? Que esto se mantenga, y no es para nada lo contrario en esta última película de 28 años después, donde esto funciona exquisitamente, pero creo que más que el motivo, el porqué que me ha funcionado y que me ha gustado y el objetivo del director, la ejecución, la forma, ¿no? Contrastando con ese primer ritmo de la película, batalla un poco dos películas en una, y ha habido momentos, sobre todo más en esa segunda parte, que ha habido momentos que me ha perdido un poco el ritmo, ha caído en ciertos momentos mi interés por la película, incluso claro, ese momento que ya he visto que se está haciendo bastante viral, ¿no? De esta frase del Memento Mori, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el culto, y aquí es donde va a entrar el personaje del médico, el personaje de Ralph Fiennes, que no aparece mucho en la película, pero lo que aparece tiene un papel muy interesante, y es donde es la parte que yo creo que encaja mejor con la idea del director en la película, y es desde la aparición de este actor, de este personaje, de un médico al que van a buscar la madre y el hijo para mirar de encontrar una cura a algo que le está sucediendo a la madre y que no saben qué es, intentar buscar una solución, donde el padre totalmente pues está absorbido, ¿no? Por esta impulsividad de la sociedad en la que viven ahora, de los humanos, de esta desesperación, y ha sucumbido a ella y se ha olvidado de su madre, a la lujuria, al asosiego, al vicio y a la muerte y a la matanza de estos infectados, de estos muertos vivientes. Pero el hijo parece que no es así, parece que conserva esa humanidad, parece que conserva de aquella bondad, aquella moralidad, ¿no? También un concepto que se toca mucho en estas películas, que acompaña casi al final de la película esta historia, la moralidad, ¿no? De hacer lo que está bien, de si hay que salvar a alguien, salvarlo, de si hay que ayudar a su madre, que es lo importante en ese momento, buscar toda la ayuda posible, ¿no? De llevarla pues a este personaje de Ralph Fiennes, que pues va a tener este momento que comento, este momento Memento Mori, ¿no? Donde se le va a dar toda esa importancia de nuevo al tema de la cultura, al tema de los ritos, el proteger el legado, la historia de nuestra evolución, de la evolución humana, y que la muerte de cualquier individuo, sea quien sea, cada individuo, este mensaje un poco detrás de la película, es igual de digno que otro, y mejor recordarlo bien y con una buena despedida que sea la cabeza arrancada por un alfa de los que aparecen en la película, ¿no? De uno de estos infectados, que es que son escenas brutales, ¿eh? Esto no lo deja de tener la película en ningún momento, aunque me haya encontrado esta cosa con los ritmos que os comento, pero bueno, tengo también que comentarlo si he tenido esta sensación. Hay momentos de mucha reflexión, momentos muy impactantes, momentos que dejan también pie a nuevas historias, a nuevos, el final de la película, para entrar un poco más en detalle. Me ha vuelto un poco loco, no sé, así ha sido como una especie de momento así a lo Naranja Mecánica, que ha sido un poco raro, no acabo de entender mucho, pero bueno, también imagino que juega un poco, ¿no? Con ese concepto detrás de la moralidad, de en un estado como este, en una situación como esta de desesperación, donde la gente pues ya se deja guiar por sobrevivirse, por salvarse el pellejo ante cualquier circunstancia, ¿no? Como este mismo soldado con el nombre de Eric que conocemos en cierto momento de la película y que acompaña en su viaje de exploración en esa segunda parte a Spike y a su madre, y recupera un poco esta sensación, ese final donde la moralidad parece que se desvanece, parece incluso, ¿no? En ese estrechamiento de mano entre el personaje de Spike y el personaje de este personaje que recuperamos del principio de la película, en este grupo de esta especie de ultravillanos que aparecen y que comienzan a cargarse a todos los infectados en ese momento final
de la película, donde parece que toda la fe se desvanece, toda la esperanza en un futuro bueno para la humanidad se desvanece, como si la moralidad fuera muy frágil, ¿no? Y a modo un poco puede ser de crítica a la sociedad actual y a la forma de actuar y a la falta de reflexión que existe en la sociedad en la que vivimos, esa ausencia de moralidad que nos muestra en una situación tan dramática la película. En definitiva, película muy recomendable, visualmente muy poderosa, escenas muy brutales y muy impactantes como han demostrado las anteriores entregas de la franquicia, se recuperan aquí las mismas claves y una puerta abierta a un futuro de esta franquicia que no me parece descabellado viendo el nivel que está ofreciendo. Y la verdad es que no he visto muchas películas dentro del universo de zombies, de infectados y de virus, de pandemias humanas, pero vamos, no me hace falta, solo con estas 3 películas veo que aquí hay una trilogía muy coherente, muy consistente y una película, esta última película, que quizá junto a la primera es de las que más te hace pensar y que tiene el sello de director y esto no se le puede negar, y esa autoría pues al final es bueno reconocerla porque le da ese plus a la hora del interés por ver este tipo de películas. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy, de 28 años después. Espero que os haya gustado, no sé si habéis visto la película, pero bueno, si ya la habéis visto, pues lleva unos días ya desde el estreno que estoy subiendo esta crítica, pues me gustaría que me dejarais los comentarios si sois fans de esta franquicia y también pues que me comentarais cuál es la que más os ha gustado. ¿Es esta última o hay alguna de las anteriores que, como es mi caso, os ha gustado un poco más que esta? Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.